Hoy os traigo el famoso dicho de Wall Street, sell in May and go away, o lo que es lo mismo, vender en mayo y dejarlo todo fuera, no hacer más. Os comentaré cuál es su origen, os comentaré cómo funciona esa estrategia y lo más importante, lo que más os gusta saber, si realmente funciona a día de hoy o si ha funcionado durante estos últimos años. Vamos a verlo. Muy buenas a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jorge, trader y formador de la escuela. Hoy os traigo un dicho muy famoso de Wall Street, el famoso sell in May and go away, o lo que es lo mismo, vender todas las acciones en mayo e incluso volver en noviembre, o no volver hasta octubre, noviembre al mercado. ¿Realmente esto existe? ¿Es un mito? ¿Es una estrategia? ¿Es una realidad? Sí. Bueno, la respuesta rápida es que sí, existe, es una realidad, es un tipo de estrategia que se dice que se le llama estacional o cíclica, eh, que muchos inversores y traders de Estados Unidos todavía a día de hoy siguen utilizando. Luego os mostraré un poco el resultado, las métricas que he obtenido a través de datos de Internet, de si realmente esto es rentable comparado con mantener, bueno, pues una estrategia de comprar y no vender nunca, ¿no? En el SP 500. Pero ya digo, a día de hoy aún muchos inversores la siguen utilizando. Bien, ¿en qué consiste? Básicamente es, como os digo, una vez que llega mayo, vender todas las acciones y no volver a invertir hasta octubre, noviembre. ¿De acuerdo? Es decir, la idea principal es evitar esos meses más flojos del mercado, esa época de verano, entre mayo y octubre, y estar, quizá, o volver a estar invertido a partir ya después de noviembre hasta el año siguiente, hasta el mayo siguiente o hasta el abril siguiente. Bien, lo más importante, y aquí es interesante comentar el origen de esto. Mucha gente cree que esto viene de Wall Street. Ojo que no, el origen es en Reino Unido, ¿eh? El origen es Reino Unido. De hecho, bueno, ellos tenían una frase aún más británica para llamar a esto. Eh, pero en esencia los traders lo que hacían era vender todo en mayo, se cogían vacaciones de verano y no volvían hasta que empezaba otoño, lo que es lo mismo, octubre, noviembre. Eso es un poco el origen. Y el motivo, que muchos preguntaréis, ¿y por qué justo ahí? ¿No? ¿Por qué justo mayo? Bueno, pues se asociaba, y aún a día de hoy se asocia, ¿no? Un poquito ese menor volumen, menor actividad durante los meses de verano, y obviamente eso en consecuencia implica menos instituciones, menos fondos de inversión operando también durante esos meses, ¿no? Yo aquí ya tengo mi primera objeción. Yo creo que a día de hoy, aunque sí que es cierto que en meses de verano, sobre todo mercados como el nuestro, el español, que flojea un poquito más a nivel de volumen, en Estados Unidos puede haber unos días o puede haber una semana que haya menos volumen, pero sigue manteniendo un nivel de actividad bastante elevado. Sí, repito, es cierto, baja en algunos momentos, no es lo mismo que durante el año, pero creo que no tanto como para evitar por completo los meses de verano, porque sí, porque ya sé que va a bajar, en verano no hago nada. He conocido también traders que filtran incluso esos meses de verano, no operan nada de junio a septiembre, por ejemplo, o de julio a septiembre, los meses más gordos de verano. Repito, desde mi punto de vista, yo creo que a día de hoy ya no es lo mismo que antes. Ahora mucha más gente opera todo el año, hay mucho más volumen que antes comparado con hace 10, 20 años, como es evidente, y eso yo creo que no afecta tanto. Sí que hay un detalle que también me llamó la atención cuando investigué la estrategia y es que otro de los motivos, que era la parte más psicológica del mercado, se decía que había menos ganas o menos apetito por ese riesgo en las épocas de verano y se esperaba el último, sobre todo al último trimestre del año para cerrar un año con más fuerza, con más riesgo. Y también, curioso, algunos reportes o, bueno, informes de beneficios de algunas empresas en esas épocas, decisiones de la Reserva Federal por parte de la Fed, datos macro que podían impactar más en esta segunda mitad del año. Entonces, ahí sí que estoy bastante de acuerdo que sobre todo en el último trimestre puede haber ese deseo de muchos fondos, muchos inversores de arreglar el año o lo que no han hecho a principio del año, tratar de recuperarlo, las pérdidas en ese último trimestre, aprovechando datos macroeconómicos, aprovechando alguna noticia, aprovechando un poquito ese riesgo de último año, de final de año, pero sigo diciendo que, bueno, no tiene un criterio que realmente digas, oye, esto siempre funciona o esto siempre me va a salir bien. Y ahora vamos con el grueso, lo que más os gusta, ¿no? Ahora os voy a poner una captura de pantalla, una foto, para que veáis los rendimientos, veáis si funciona o no. Muy importante, a veces me preguntaba algún compañero, me decía, oye, pero esto, ¿quién lo sigue? ¿No? Porque realmente eso lo hace inversores particulares, inversores ya institucionales o fondos. Sí que es cierto que lo siguen más inversores particulares, pequeños y no tan pequeños,
pero la mayoría de fondos ya no hace este tipo de estrategia. De hecho, reconocen ese punto de estacionalidad, ¿no? De que existe, de que hay algo ahí estadísticamente. Bueno, hay algunos años buenos y malos, pero no lo operan como antiguamente. Y ahora ya no se basan en eso para su análisis. Y realmente, seamos sinceros, no hay nada en el trading que sea 100% seguro y esto no va a ser una excepción. No es una fórmula mágica. La estacionalidad hasta cierto punto existe. De hecho, hay muchos traders estacionales que invierten pues, por épocas concretas del año o por situaciones concretas en cada año, pero bueno, puede servir un poquito de apoyo para otra estrategia que tengáis. Repito, desde mi punto de vista creo que es un mero estudio estadístico que igual hace muchos años funcionaba mucho mejor debido a esa funcionalidad o esa estacionalidad del mercado, a esa manera de funcionar el mercado, pero ahora yo creo que ya no tiene esa importancia. Pero ahora sí, vamos a ver una tabla, una foto de rendimiento de SP500, es decir, línea naranja o lo que es lo mismo, mantener esa compra sin tocar nada, como hubiera funcionado, y línea azul con la estrategia de Sell in May y no hacer nada hasta noviembre. Esto en concreto es un gráfico desde más o menos años 80 hasta día de hoy, pero ojo porque esto no es del SP500, es del índice de Reino Unido, de Londres, ¿vale? Pero vemos claramente, y yo creo que se ve claramente, que aunque hay algunos años que la línea azul, bueno, pues intenta, como aquí, o como aquí, o como aquí, intenta superar un poquito al SP500, es decir, a comprar y mantener de toda la vida, vemos claramente que el ganador es la línea naranja, que es básicamente comprar el SP500 y mantener la inversión. Fijaros, al final esto es como todo, es estadística, en Estados Unidos les encanta mucho estas métricas, les encanta analizar qué es mejor, qué es peor, estadísticamente los miércoles son mejores días para operar, estadísticamente nunca un año de presidente de elecciones salió negativo, todas esas métricas estadísticas les encanta, pero desde mi punto de vista no deja de ser exactamente eso, estadística pura y dura. Sabéis que yo soy muy analista técnico, soy alguien que se centra mucho en la acción de precio, que se centra mucho en cómo funciona el mercado, en cómo funcionan los ciclos del mercado, pero analizando el precio, no analizando cosas bueno, pues basadas en fundamentales o en estaciones o estrategias cíclicas como puede ser esta, ¿no? Repito, sigue siendo más rentable todavía, aún sin tener idea de trading, comprar y mantener el SP500 que en vez de hacer esos cambios estacionales cada año. Repito, puede que antes, aún incluso de los años 90, funcionase mejor. De hecho, no había, si os dais cuenta, esa diferencia entre ambas estrategias. Era bastante mínima. Pero luego ya vemos que en años puntuales se separa muchísimo más. ¿Vale? Es decir, sigue siendo más rentable mantener el SP500 y no tocar nada. Es decir, comprar y mantener esa posición. Ya para terminar, ya para cerrar, ¿cómo está el SP500 a día de hoy? Es lo que me preguntáis todos. Bueno, pues aquí lo tenemos, esperando estas posibles zonas, este posible pullback igual a la zona de 5.660, a ver si se confirma, a ver si aguanta, porque en caso de no aguantar, en caso de que veamos algo así, estaríamos de nuevo entrando en una posible subida, o al menos un tramo alcista que nos llevase hasta los 6.100, por lo menos, y luego incluso poder romper. Creemos, y yo creo personalmente que con todo lo que está pasando ahora no vamos a ver una subida semejante, todo puede pasar, evidentemente, el precio o la acción de precio nos lo confirmará al final, pero vamos a esperar, o yo creo que vamos a esperar este pullback, a ver si es posible llegar a esta zona y aquí buscar posiciones a la baja que continúen, desgraciadamente, una pequeña tendencia bajista durante más tiempo, como hemos visto en otros vídeos, como hemos visto en otros análisis, sobre todo de indicadores macro, de análisis de mercado, de salud de mercado, que está detectando o estamos viendo que no va nada bien. Lo que siempre os digo, cualquier duda, os espero leer en los comentarios, porque muchas veces comentáis y respondéis a este tipo de vídeos. A mí me encanta y me dais ideas también a veces para generar nuevo contenido. Y cualquier duda que tengáis, ya sabéis que nos podéis escribir también directamente a la página web. Os mando un saludo y que paséis buena semana.